La sangre escurre por las piernas, mancha el piso de tierra apisonada, y nadie puede tocar nada. La mujer que acaba de dar a luz no puede preparar comida, no puede tocar los utensilios, no puede entrar al templo. Está impura. Y esto no dura días, dura semanas. Pero, ¿por qué una nueva vida volvía toda la casa contaminada? La respuesta está en las entrañas de un sistema que nunca imaginaste ser tan extremo. La placenta todavía está caliente cuando la partera la enrolla en tela vieja y la entrega para que alguien la entierre lejos de la casa. El cordón umbilical fue cortado. El bebé llora, pero nadie celebra todavía. La madre está acostada en una estera manchada de sangre, sudor escurriendo por el rostro, temblando. Y a partir de este momento, ella no puede tocar nada que otros van a usar. Nada. Levítico 12 es directo. 7 días de impureza si el bebé es niño, 14 si es niña. Durante ese tiempo, cualquier cosa que ella toque queda impura. Cualquier persona que la toque queda impura hasta el anochecer. Toda la casa necesita reorganizarse. Otra mujer va a buscar agua. Otra va a preparar la comida. La nueva madre queda ahí, aislada en su propio hogar, sosteniendo al recién nacido. Pero esto es solo el comienzo. Antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal para no perderte ninguna novedad sobre el mundo antiguo. YouTube te avisará cuando un nuevo video sea publicado, y cada episodio revela algo que cambia completamente tu visión de la Biblia. Después de esos primeros días, comienzan los días de purificación de la sangre. Más 33 días para madres de niños, 66 para madres de niñas, sumando todo, 40 días en total para un niño, 80 días para una niña, casi 3 meses de separación ritual. Ella no puede entrar al templo, no puede tocar nada sagrado, está ahí, pero no está. ¿Por qué el doble de tiempo para niñas? La Biblia no explica. Estudiosos sugieren que tiene que ver con sangrado prolongado o simbolismo sobre fertilidad. Pero el hecho concreto es este. Madres de niñas quedaban aisladas el doble de tiempo. Ahora piensa en la logística. Casas en Galilea del primer siglo tenían uno, como máximo 2 cuartos. Excavaciones arqueológicas muestran esto claramente. Entre 6 y 10 personas dormían ahí, sin privacidad, sin cuartos separados. Cuando una mujer paría, todos veían todo. La sangre, los gritos, el olor, sudor, sangre, fluidos corporales, humo de lámpara a aceite quemando. Y todavía hay algo más específico. Las parteras usaban sal para frotar en la piel del bebé recién nacido. Ezequiel 16 menciona esto como práctica común. En el día en que naciste, no te fue cortado el cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni frotada con sal, ni envuelta en paños. La sal endurecía la piel, protegía contra infecciones según la creencia de la época. Después, el bebé era enrollado firmemente en fajas de tela, los pañales que Lucas 2 menciona, para que los miembros crecieran rectos. Pero mientras eso sucedía, la impureza se esparcía. El marido podía tocar a la esposa, pero quedaría impuro hasta el anochecer. Eso significaba que él no podría ir al templo, no podría participar de comidas comunitarias, no podría tocar objetos sagrados. Entonces muchos simplemente evitaban. La intimidad era suspendida. La vida conyugal entraba en pausa forzada. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribe en Antigüedades Judías que mujeres en periodo posparto evitaban hasta tocar alimentos que serían consumidos por la familia. Quedaban en un rincón, amamantando, recuperándose, pero separadas. Solo que existe un detalle que lo cambia todo. Esa impureza no era pecado, no era castigo. La mujer no hizo nada malo. La sangre, en el sistema ritual judío, representa vida siendo derramada, transformada. Por eso la menstruación también causaba impureza conforme Levítico 15. No porque la mujer fuera sucia, sino porque la sangre era vista como algo poderoso, sagrado, peligroso. Jacob Milgrom, especialista en Levítico, explica que la impureza ritual marcaba los límites entre vida y muerte, nacimiento, menstruación,
contacto con cadáveres. Todo esto movía esos límites y necesitaba ser marcado ritualmente. Pero en la práctica, el aislamiento era brutal. Imagina ser madre por primera vez, sentir dolor, miedo, cansancio y no poder recibir un abrazo completo del marido. No poder cocinar, no poder buscar agua en el pozo, no poder mostrar el bebé a las vecinas. Y al final del periodo venía la ofrenda obligatoria. Levítico 12, un cordero de 1 año como holocausto y un pichón como ofrenda por el pecado. Pero había una cláusula para pobres. Si la mujer no pudiera pagar el cordero, podría traer 2 tórtolas o 2 pichones. Lucas 2 muestra exactamente eso. María lleva 2 aves al templo. Ella usó la opción de los pobres. José y María no tenían dinero para un cordero. Eran campesinos de Galilea no propietarios de tierras, y un par de pichones costaba el equivalente a un día entero de trabajo de un jornalero. Mujeres pobres a veces demoraban meses juntando dinero. Quedaban presas en impureza ritual no porque la ley exigiera más tiempo, sino porque simplemente no tenían cómo pagar. Flavio Josefo menciona que en el templo había un mercado de animales sacrificiales controlado por la familia del sumo sacerdote. Los precios eran inflados. Jesús expulsa a esos vendedores en Marcos 11, llamando el lugar cueva de ladrones. Parte de su revuelta estaba en eso, familias pobres siendo explotadas en el momento más vulnerable. La Mishnah, compilación de leyes del siglo II reflejando prácticas anteriores, dedica un tratado entero a las reglas de impureza femenina, discusiones técnicas, anatómicas, sobre tipos de sangrado. Y detrás de cada regla, había mujeres reales esperando respuestas para saber cuándo podrían volver a la vida normal. El parto en el Israel antiguo no era solo biológico, era cósmico. Movía lo sagrado, exigía purificación, exigía sangre en el altar para compensar la sangre en el piso de la casa. Exigía tiempo, aislamiento, espera. Y en el centro de todo eso, una mujer sosteniendo un bebé recién nacido, manchada de sangre, exhausta, pero viva, porque sobrevivir al parto ya era un milagro. Se estima que entre 1 y 2% de las mujeres morían en el parto o poco después. Con 6, 8, 10 partos en la vida, el riesgo acumulado era enorme. Cuando todo salía bien, ella esperaba 40 u 80 días, hasta poder subir al templo con 2 aves en las manos, oír al sacerdote asperjar la sangre en el altar y finalmente escuchar: «Estás limpia, restaurada, de vuelta». Cuando algo salía mal, el terror comenzaba. La hemorragia que no paraba, la sangre que continuaba escurriendo, empapando todo, transformando la estera en pantano rojo. La mujer queda pálida. Las manos tiemblan, la visión se oscurece, y no hay nada que la partera pueda hacer además de presionar el abdomen, rezar y esperar que el útero contraiga. Porque si el útero no contrae, la mujer muere. Hemorragia posparto era la principal causa de muerte materna en el mundo antiguo. Se estima que 27% de todas las muertes relacionadas al parto sucedían por sangrado excesivo. Y en el primer siglo, sin oxitocina sintética, sin transfusión de sangre, sin cirugía de emergencia, todo dependía de la capacidad natural del cuerpo de parar el sangrado. Cuando eso fallaba, la mujer sangraba hasta la muerte en pocas horas. A veces enfrente del bebé recién nacido, a veces mientras todavía sostenía al niño en sus brazos. Pero hay algo aún más brutal: la infección puerperal, fiebre que comienza 2, 3 días después del parto. La mujer siente escalofríos, dolores abdominales agudos, fiebre que sube rápido. El útero todavía abierto, todavía sangrando, se vuelve puerta de entrada para bacterias. Y sin antibióticos, la infección se esparce. Entra en el torrente sanguíneo, ataca órganos. La mujer delira, suda, gime, muere en agonía que dura días. Hipócrates, médico griego del siglo V a.C., ya describía esa fiebre, pero nadie sabía qué la causaba. Pensaban que era el aire malo, miasmas,
vapores malignos, castigo divino. Solamente en el siglo XIX, cuando Semmelweis descubrió que médicos transmitían la enfermedad con sus propias manos sucias, es que el misterio fue resuelto. Pero en el primer siglo, las mujeres simplemente morían, y todos pensaban que era normal. ¿Cómo esa muerte sucedía en la práctica? La partera lavaba las manos, pero no con agua hervida. No existía concepto de esterilización. Ella usaba las mismas manos que habían tocado animales, tierra, otras mujeres enfermas. Entraba en el canal vaginal para ayudar al bebé a salir. A veces necesitaba meter la mano entera ahí adentro para jalar la placenta que no salía sola. Y cada toque introducía bacterias, estreptococos, estafilococos, microbios que colonizaban el útero herido. 2 días después la fiebre comenzaba. Primero leve, después intensa. La mujer se quejaba de dolor en el bajo vientre, la piel quedaba caliente al tacto, el pulso se aceleraba. En 3, 4 días, la sepsis estaba instalada. El cuerpo entero inflamado, órganos fallando. La mujer perdía la conciencia, entraba en shock, moría. Y esto no era raro, era común. Documentos de papiro encontrados en el Egipto judío mencionan mujeres que no sobrevivieron al sangrado o que la fiebre las llevó en el 3er día. Cartas de familias enlutadas, testamentos escritos a las apuradas, bebés huérfanos entregados a parientes porque la madre no resistió. Pero ¿y cuando el bebé nacía muerto? El dolor se multiplicaba. Porque la mujer había pasado por todo el trabajo de parto, horas de contracciones, de empujar, de rasgarse, para dar a luz un cuerpo sin vida, y aún así, el período de impureza se aplicaba. Ella todavía necesitaba esperar los 40 u 80 días. Todavía necesitaba juntar dinero para las 2 aves. Todavía necesitaba ir al templo y oír al sacerdote declarar que estaba limpia. Solo que la Torá no especifica claramente el protocolo para mortinatos. Rabinos debatían. ¿Un feto de cuántos meses cuenta como nacimiento completo? Si el bebé murió dentro del útero pero fue expulsado con vida aparente, ¿eso cuenta? ¿Y si nació vivo pero murió minutos después? Las discusiones eran infinitas, y mientras rabinos debatían, mujeres en luto esperaban respuestas. Esperaban saber si podían volver a la vida normal, si podían tocar a los otros hijos, si podían cocinar para la familia, si podían llorar públicamente o si necesitaban continuar aisladas. La Mishnah, compilación de leyes orales del siglo II que refleja prácticas anteriores, intenta resolver esas cuestiones. Trata de la Nidá, el tratado sobre impureza femenina, con detalles anatómicos precisos. Describe diferentes tipos de sangrado, diferentes formatos de fetos expulsados, diferentes escenarios de muerte fetal, pero detrás de cada regla técnica había una mujer real, una mujer que había perdido un hijo y todavía necesitaba lidiar con burocracia ritual, una mujer que sangraba no apenas físicamente, sino emocionalmente, y aún así era considerada impura para tocar cualquier cosa sagrada. Piensa en el peso psicológico de eso. Cargaste un niño por 9 meses, sentiste que se movía dentro de ti, preparaste ropas, imaginaste el futuro, y entonces el bebé nace muerto, o nace vivo pero muere en las primeras horas, y además del dolor insoportable de la pérdida, quedas aislada. No puedes ser consolada adecuadamente. No puedes participar de rituales de luto comunitarios. Estás presa entre 2 mundos. Ya no estás embarazada, pero tampoco eres madre de niño vivo, y ritualmente estás contaminada. Algunas mujeres enloquecían, literalmente. Papiros médicos de la época mencionan locura posparto, probablemente lo que hoy llamamos psicosis puerperal o depresión posparto grave. Mujeres que paraban de comer, que intentaban lastimarse, que rechazaban al bebé sobreviviente si tenían otros hijos. Y no había tratamiento, apenas oración, amuletos, hierbas que a veces ayudaban, a veces empeoraban. Pero cuando todo salía bien, cuando la mujer sobrevivía, cuando el bebé vivía, cuando la infección no venía, cuando el sangrado paraba en el tiempo correcto, todavía había el largo corredor de espera. 40 u 80 días
tiempo suficiente para el cuerpo recuperarse físicamente, pero también tiempo suficiente para la mente desgastarse con el aislamiento. Y al final la caminata hasta Jerusalén. Si la familia vivía en Galilea, eran días de viaje. La mujer todavía débil, todavía sangrando un poco, cargando al bebé envuelto en pañales. El marido al lado, cargando las 2 aves en una jaula de mimbre, subiendo las colinas de Judea hasta avistar el templo, llegando a la puerta de las mujeres, entregando las aves al sacerdote, viéndolo degollar a los pájaros, asperjar la sangre en el altar. Y finalmente oír las palabras que cerraban meses de espera: estás limpia, limpia para tocar, limpia para servir, limpia para rendir culto, limpia para vivir plenamente de nuevo. Pero lo que nadie te cuenta es lo que sucedía en los casos extremos, cuando una mujer demasiado pobre no conseguía juntar dinero ni para las 2 aves. Cuando la familia estaba tan quebrada financieramente que los 40 u 80 días se transformaban en meses, a veces años, de impureza prolongada. Porque sin la ofrenda no había purificación oficial, y sin purificación oficial la mujer permanecía en limbo ritual, técnicamente liberada del aislamiento más severo de los primeros días, pero todavía impedida de participar plenamente de la vida religiosa de la comunidad, presa entre mundos, madre pero impura, presente pero ausente. Cuando una mujer demasiado pobre no conseguía juntar dinero ni para las 2 aves, entraba en un territorio que la Torá no previó claramente, porque la ley era categórica. Al final del período de purificación, la ofrenda era obligatoria. Sin ella, la mujer permanecía técnicamente impura. No podía entrar al templo, no podía tocar objetos sagrados, quedaba suspendida entre 2 mundos. Pero el judaísmo del primer siglo tenía una válvula de escape, la tzedaká, la justicia a través de la caridad. Había en el templo de Jerusalén una cámara, la cámara de los discretos, donde personas podían depositar dinero anónimamente para los pobres. Aquellos que estaban pasando por dificultades entraban ahí y recibían ayuda sin necesidad de revelar su identidad. Era caridad que preservaba la dignidad. Probablemente mujeres pobres recurrían a esos fondos para comprar sus 2 aves, o vecinas se cotizaban, o parientes distantes ayudaban, porque dejar una mujer en impureza perpetua después del parto no era apenas cruel, era una falla comunitaria, y el judaísmo, por más rígido que fuera en sus leyes rituales, tenía conciencia de eso. Pero no siempre funcionaba. Documentos de la época muestran mujeres que esperaron meses, a veces años, para conseguir hacer la ofrenda de purificación. Mientras tanto, vivían en una especie de limbo social y religioso. Estaban ahí, pero no completamente. Podían cuidar al bebé, pero no podían participar plenamente de las fiestas religiosas. Podían trabajar en casa, pero no podían tocar cosas consagradas. Y hay algo aún más perturbador. Cuando una mujer moría antes de hacer la ofrenda, sea por complicaciones tardías del parto, sea por cualquier otra causa, ella moría técnicamente impura. La familia necesitaba decidir. ¿Hacían la ofrenda en nombre de ella póstumamente? ¿O simplemente aceptaban que ella había partido sin completar el ciclo ritual? La Mishnah debate eso. Rabinos discuten si una ofrenda póstuma tiene validez. Algunos dicen que sí, que la familia puede y debe ofrecer los 2 pichones en nombre de la fallecida para que su alma descanse en paz ritual. Otros dicen que no, que apenas la propia mujer puede hacer la ofrenda, y si ella murió antes de eso, el ciclo quedó incompleto. Imagina la angustia de una familia enlutada lidiando con esa cuestión teológica mientras todavía llora la pérdida de la madre, de la esposa, de la hija. Pero cuando todo se alineaba, cuando la mujer sobrevivía, cuando el bebé vivía, cuando el dinero aparecía, el momento de la purificación final era cargado de significado profundo. La caminata hasta Jerusalén se convertía en peregrinación. Si la familia vivía en Galilea, eran días de viaje a pie. La mujer todavía recuperándose físicamente, cargando al recién nacido enrollado en pañales. El marido al lado, sosteniendo la jaula de mimbre con las 2 aves.
subiendo las colinas de Judea, pasando por aldeas, campos de trigo, olivares, el bebé mamando en el camino, la mujer contando los días desde el parto, 40 días si fue niño, 80 si fue niña, y ahora, finalmente, el fin del aislamiento, entrando por el patio de las mujeres. Este era el límite. Mujeres no podían pasar más allá de ahí. Los hombres continuaban hacia el patio de Israel, después hacia el patio de los sacerdotes. Pero ahí, en ese espacio designado, la mujer entregaba las 2 aves al sacerdote. Él las recibía sin juzgar. No preguntaba por qué ella trajo apenas aves en vez de un cordero. Todos sabían lo que eso significaba. Pobreza no era vergüenza, era realidad, y la ley preveía eso desde el inicio. 3 palabras, simples, definitivas: estás limpia. Limpia para tocar, limpia para servir, limpia para rendir culto, limpia para vivir plenamente de nuevo. La mujer salía del templo transformada, no porque algo físico hubiera cambiado, ella ya estaba recuperándose del parto hace semanas, pero porque ahora ritualmente estaba restaurada. Podía volver a casa y tocar los utensilios de cocina sin contaminar a nadie. Podía preparar comida para la familia. Podía abrazar al marido sin volverlo impuro. Podía participar de las oraciones comunitarias. Podía finalmente presentar al bebé públicamente sin la sombra de la impureza cerniéndose sobre ambos. Ese sistema, por más extraño que parezca para nosotros hoy, tenía sentido absoluto para ellos, porque vida y muerte estaban entrelazadas. Cada nacimiento era una victoria sobre la muerte. Cada supervivencia era un milagro. Y marcar esos límites ritualmente era una forma de decir: esto importa, esta vida importa, esta sangre derramada importa, esta mujer importa. Y cuando miramos a María subiendo al templo con 2 aves en las manos, vemos no apenas la madre de Jesús cumpliendo la ley judía. Vemos una mujer pobre que sobrevivió al parto, que pasó 40 días aislada, que juntó dinero para la ofrenda mínima permitida y que finalmente oyó del sacerdote: estás limpia. Porque al final, toda esa complejidad ritual apuntaba a una verdad simple y profunda: dar a luz es sagrado, peligroso, doloroso, sangriento, pero sagrado, y toda mujer que pasaba por eso merecía ser reconocida, restaurada, reintegrada. Si este viaje por la vida en el tiempo de Jesús habló contigo, considera suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando cada detalle que transforma el mundo bíblico en algo vivo. Y cuéntame, ¿cuál parte de este episodio más te sorprendió? ¿Qué tema quieres ver aquí en el futuro? Escribe la frase "llegué hasta aquí" para que sepa que llegaste hasta el final. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla. Continúa exactamente este viaje.